Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la sesión de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México. Hoy, 24 de noviembre del 2022, con el tema hipoglucemia neonatal transitoria, con la participación de la destacada doctora Marta Lucía Granados Cepeda, a quien agradezco profundamente el que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Como les decía, sean ustedes bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros conectados. Y bueno, quisiera comentarles que la doctora Marta Lucía Granados es pediatra neonatóloga del intensivista, maestría en ciencias médicas, adscrita a la unidad de cuidados inmediatos de recién nacido del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Es secretaria del Comité de Ética en Investigación del mismo instituto, académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, AC, además vocal del Comité de Exámenes del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección Neonatología, AC, en el trienio, en el bienio actual. Es además instructora nacional del programa de reanimación neonatal, e instructora nacional senior del programa ACOR, cuidado agudo del recién nacido de riesgo. Es expresidenta de nuestra asociación y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, la doctora Granados. Además de esto, presidenta actual de la Sociedad de Médicos del Instituto Nacional de Perinatología, SOMIMPER. Certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección neonatología. Además, ha sido distinguida con distinciones honoríficas, Premio Anual de Servicio Social Gustavo Vaz Prada, siendo premiada con el primer lugar, y mención honorífica en la especialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México, como la reciente con primer lugar. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, le agradecemos profundamente a ustedes que estén conectados el día de hoy, y bueno, le voy a dejar el micrófono a la doctora Granados para dar inicio a nuestra sesión, y al final, como siempre, tendremos un lapso para responder preguntas, hacer comentarios y un anuncio especial para todos los socios activos de la asociación. Martita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabo. No, un gusto continuar aquí en actividades de nuestra querida asociación. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en contacto con colegas de tantos años. Y además un gran gusto, ¿no? Después de todo lo que nos tocó vivir con la pandemia, estar aquí de nuevo en contacto. Bueno, este es un tema que causa muchas controversias, la hipoglucemia neonatal transitoria, porque aunque ha sido motivo de investigación por años, todavía no se concretan muchas veces los acuerdos entre las diferentes escuelas. Lo que sí tenemos que tener nosotros en cuenta es que causa daño neurológico la hipoglucemia neonatal, que no se corrige a tiempo o que está de manera persistente. Por eso es un tema muy importante para nosotros los neonatólogos. Y este término de cómo se define la hipoglucemia es una concentración baja de glucosa. Algunos autores la manejan más de 48 horas, otros más de 72 horas, debido a muchas causas, que es una falta de adaptación de la vida fetal a la extrauterina. En la transitoria está en este periodo de 48 a 72 horas, la persistente es mayor de este periodo, y es que en la vida fetal el feto recibe de manera continua la glucosa de la placenta y al nacimiento empieza a tener un aporte ya disminuido. Este aporte continuo ya va a ser de manera diferente. Hay muchas controversias acerca de esta definición por el justo descenso fisiológico que hay en la glucosa al nacimiento, además de que algunos recién nacidos pueden tener síntomas, otros no, y también la controversia que cuál es el valor de glucosa que nosotros tenemos la certeza que va a causar daño a largo plazo. Tanto es que les puse este cuadro en el cual vemos nosotros los valores tan dispares de glucosa entre las diferentes escuelas. La Academia Americana de Pediatría
en la sección de atención del feto y recién nacido, son las que manejan valores más bajos. Su última actualización está 17-19, en la cual ellos toleran valores hasta 25 a 40, que si son menores de esto en las primeras 4 horas, 35 a 45 menor en las primeras 4 a las 24 horas, 24 a 48 horas toleran, lo definen menor de 45, o sea que más de 45 lo toleran, y solo hasta después de las 48 horas se empatan en general con una escuela que es muy importante, que es la Sociedad Pediátrica de Endocrinología, en la cual ellos en las primeras 48 horas definen tolerar un valor no menor de 50 miligramos por decilitro, y después de ese tiempo debe de ser no menor de 60 miligramos por decilitro. Hay otras escuelas como es la británica y como es la de Suecia, en la cual ellos tienen diferentes también valores, toman en cuenta el tiempo, si hay datos clínicos o no en la sintomatología y si hay factores de riesgo, pero de todas maneras tienen valores un poquito más altos que el que maneja la Academia Americana de Pediatría. La Sociedad Canadiense tiene un rango muy parecido al de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica Internacional, donde ellos establecen un valor menor de 47 como ya riesgo. Y es muy importante que tomemos en cuenta que el valor menor de 32 miligramos por decilitro pone ya en riesgo al neonato para daño neurológico. Hay muchos estudios que definen los límites de normalidad de acuerdo a las horas de vida y no a la edad gestacional. Ya es más estándar, diferente a lo que era antes valor para prematuro y para el de término, que sea de acuerdo a las horas de vida. Y si sabemos que hay un descenso fisiológico en las primeras 2 horas de vida, que es de la adaptación de la vida fetal a la extrauterina, podemos tener un valor, generalmente es el que tomamos primer postprandial, que no sea menor de 36, que llegue a 36. Sin embargo, en el neonato que nosotros les ponemos soluciones IV, ya los valores son diferentes porque estamos realmente ya en una vena aportando glucosa. Ahí deberían de no ser menores de 50 miligramos por decilitro. Después de las 2 horas que empiece el ascenso de recuperación de la glucosa, cuando ya vienen todos los mecanismos contrarreguladores y cuando el neonato ya está comiendo, tenemos que deben de ser de 24 a 48 horas para los niños que en general sí tienen el riesgo, pero no es tan alto, que no sea menor de 47 miligramos por decilitro. Ojo, hay nuevos artículos en los cuales recomiendan que en el prematuro menor de 34 semanas no debemos permitir nosotros desde las primeras 2 horas valores menores de 50 por las bajas reservas que ellos tienen y también la inmadurez de sus mecanismos contrarreguladores. Y en el recién nacido críticamente enfermo, el grave que tenemos en las terapias, como está en estado catabólico, no debemos de permitir nosotros valores que sean menores de 60 miligramos por decilitro. Y después de 48 horas ya se ha estandarizado en casi todas las escuelas que debe de ser mayor de 60 miligramos por decilitro. Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta que ya se definen de manera diferente los valores para el prematuro menor de 34 y para el críticamente enfermo. Y en general, la definición ya ampliamente utilizada por la mayoría de las escuelas, por eso pongo la gran cantidad de referencias bibliográficas que empezaron con el estudio que hizo el doctor Lucas alrededor de 1988, en el cual incluyó alrededor de 600 recién nacidos con peso menor de 1.800 gramos, y él fue el primero que definió este valor, hipoglucemia con valor menor de 47 miligramos por decilitro o menor de 2.6 milimoles por litro. Si multiplicamos los miligramos, lo dividimos entre 18, nos da los 1.002 moles, y al revés, si nosotros multiplicamos los moles por 18, nos da los miligramos por decilitro. Y desde este artículo del doctor Lucas, que es en los años 88, hasta todos los que tenemos ahorita del 22, que hay nuevas revisiones, en general ese es el valor estándar que toman como rango de seguridad en las primeras 48 horas. Y les pongo un ejemplo para que vean también, no nada más la parte de América, no Canadá, sino también Estados Unidos. En Suiza,
ellos ponen como rango de alarma cuando hay valores menores de 47 miligramos por decilitro o menos de 2.6 miliosmoles por litro. La incidencia no es tan baja. En la población en general de recién nacidos va de 5 a 15%, más o menos es 1 a 5 por cada 1000 nacimientos, y va aumentando el porcentaje de acuerdo al riesgo. Para los niños de peso grande para la edad gestacional de 5 a 8, los niños con retardo en el crecimiento es el doble, 15. En la población general de riesgo, que se incluyen estos dos, es de 25 a 30, algunas escuelas dicen 50%, mucho más alto en el recién nacido de madre diabética por el estado hiperinsulinémico con el que él nace, y en los prematuros volvemos a la edad de corte que está entre 33 y 34 semanas, por eso el valor de seguridad para el menor de 34 es de 50, es mucho más alta. ¿Qué es lo que pasa al nacimiento? El feto depende completamente de la mamá en la vida fetal, de todos los aportes nutricionales y el más importante para el cerebro, la glucosa. Cuando se descontinúa este suplemento en el momento del nacimiento, él debe de adaptarse en condiciones fisiológicas para empezar a producir su propia glucosa, apoyándose por el inicio temprano del seno materno. Pero cuando hay alteraciones en el metabolismo, tanto materno como la diabética, o en el feto, que puede estar con un retardo en el crecimiento, la prematurez, infección, cardiopatías, entonces esta adaptación no se hace de esa manera tan fisiológica, y del descenso fisiológico de las primeras 2 horas ya no se recupera. En el principio del embarazo, vean ustedes, hay un incremento justamente del glucógeno, y es por el aumento de la insulina y cortisol, y esto es lo que le va a servir al feto a empezar a tener reservas de glucógeno para que tenga adaptación al nacimiento. Entonces nosotros sabemos que al nacimiento hay una crisis como tal energética, ya que el recién nacido tiene que hacer todo este cambio, y los valores que él tiene de glucosa son más bajos de los que estaba recibiendo del mecanismo materno a través de la placenta, porque son de 70 a 80% del valor materno. No tienen todo el valor como tal que recibían por la placenta. Entonces, la producción de glucosa al nacimiento está determinada por 4 factores que vienen directamente del hígado. Que tengan reservas adecuadas de glucógeno, que esto tiene que ver en los niños que son de término, el prematuro no lo tiene. Que tengan buen almacenamiento, que por todos los precursores que hayan tenido en la vida fetal una retroalimentación placentaria adecuada si la mamá no tiene alguna patología. Que tenga un sistema hepático con función normal. En el prematuro está inmadura, entonces esto a veces es mucho más lento para que haga la glucogenólisis, que es la primera, y después la gluconeogénesis. Y que tenga un sistema endocrino normal, que esto tiene que ver con que no tengan hiperinsulinismo, muchos errores innatos del metabolismo, necidioblastomis, tumores del páncreas, entonces que haya un sistema endocrino completamente normal, y esto hace que el declive que hay en la primera hora se restablezca posteriormente entre las 2 y 4 horas de vida. Y vemos acá esto que es en los recién nacidos de términos sanos con buen peso a la edad gestacional. Vemos como a la primera hora hay un descenso normal fisiológico, y es en cualquier recién nacido de término sano, para empezar después de las 2 horas a incrementar y tratar de llegar al valor esperado que tenemos nosotros como rango de seguridad de 2.6 miliosmoles por litro o 47 miligramos por decilitro. En condiciones normales, en esta parte inicial del ayuno, hay una producción endógena y empieza la utilización de la glucosa. En un recién nacido de término normal, este mecanismo se complementa por el inicio temprano que hagamos nosotros del seno materno. Por eso es tan importante el contacto al nacimiento, que es el que hacemos de manera inmediata, o al menos el contacto precoz, que es en la primera media hora, porque ahí empiezan a fortalecerse todos los mecanismos contrarreguladores, la mamá empieza a tener ya también mucho más producción de prolactina. Y entonces esto retribuye que el recién nacido tenga una mejor lactancia.
Importantísimo, que es lo más importante que quiero transmitirles, que la glucosa es el sustrato energético más importante para el cerebro fetal. Y de acuerdo a lo que se produzca, tiene que ver con el peso del cerebro. Entonces, el recién nacido tanto quiere proteger ese cerebro que en condiciones propias así máximas entre la transición de la vida fetal a la extrauterina, de ayuno materno, hacen contrarregulaciones para producir su propia glucosa en condiciones extremas. Y justo antes del inicio de la primera alimentación, que da beneficios si la hacemos de manera inmediata, temprana, tiene que producir su propia glucosa en respuesta directa a las necesidades exclusivas del sistema nervioso central. Los mecanismos adaptativos al nacimiento son primero la glucogenólisis, que es donde él va a movilizar las reservas de glucógeno. Si no las tiene, esa movilización es escasa. Después de eso hace la producción de glucosa a través de la gluconeogénesis, que es la síntesis hepática de glucógeno a partir de, puede ser las reservas que tenga y otros sustratos que puede traer a veces de músculo, de proteínas, y esto hace que también haya la producción de energéticos cerebrales para proteger el cerebro de maneras de vías alternas como son los cuerpos cetónicos. Sin embargo, esto que es de manera forzada para proteger el cerebro también puede tener un límite en el cual viene el declive, que ya no hay contrarregulación y es la hipoglucemia. El cerebro, fíjense, del recién nacido consume en reposo la mayoría de la energía y es para sistema nervioso central. Entonces, la glucosa es el energético más importante. Hay un capítulo en el libro del doctor Volpe donde es la encefalopatía por hipoglucorraquia y considera él y lo reafirma que es el energético más importante para el cerebro. Y además, la producción que hace justamente el recién nacido hepática de glucosa es directamente proporcional al tamaño del cerebro, porque el cerebro en reposo es el que consume la mayoría de la glucosa. Entonces, esto todo en condiciones normales se hace bajo control hormonal. Por eso los niños que tienen alteración de catecolaminas, de insulina, ahí es donde aparece la hipoglucemia, porque esta contrarregulación se interrumpe. Los recién nacidos que están en el riesgo de hipoglucemia neonatal transitoria, que es en las primeras 48, 72 horas, la mayoría de los autores apoyan 48 horas, está dividida en dos categorías importantes. Cuando hay consumo excesivo de glucosa, que son todos los estados hiperinsulinémicos, el hijo de madre diabética, al momento del nacimiento ya no recibe una carga tan alta de glucosa, pero él sigue teniendo la nivel alto de insulina, que puede tardar a veces a contrarregularse entre 5 a 7 días. La otra grande es cuando hay suministro inadecuado del sustrato, cuando no hubo almacenamiento en la vida fetal, que esto es en los prematuros, en el último trimestre sobre todo, es cuando hay el mayor reserva de glucógeno. Por eso es que hacen énfasis en los menores justo de 34 semanas. Y cuando hay una producción alterada de glucosa, en los mecanismos que habíamos hablado de glucogenólisis y gluconeogénesis, justamente por alteraciones endocrinas hepáticas o algunos de los otros factores de riesgo que vamos a ver ahorita. Hay factores de riesgo maternos y fetales o neonatales. Cuando a la mamá le pasan cargas de glucosa intraparto, hay liberación en el feto de insulina y puede hacer hiperinsulinismo transitorio y hace hipoglucemia al nacimiento. Hay algunas drogas maternas que pueden causar hipoglucemia, por eso en las madres diabéticas es importante que en la mañana, si es de cesárea, las dosis de insulina se las regulen porque sabemos que están en ayuno y si le ponen la misma dosis que habitualmente va a ser hipoglucemia y esto también repercute en el feto y en el recién nacido. Y el tema más importante, vieron los porcentajes, más del 40% de las hipoglucemias al nacimiento son por la madre diabética. Las fallas que pueden tener el recién nacido, la idiopática, que es cuando los médicos elegantemente decimos no sabemos, los niños que tienen asfixia, porque para proteger el cerebro hacen mecanismos de irse de la vía aeróbica a la anaeróbica para producir más glucosa, nada más que hay menos producción de ATPs para proteger el cerebro. Cualquier niño que tiene estado catabólico con una inestabilidad
cardiovascular, choque de cualquier tipo, problemas cardíacos, hay mayor consumo de glucosa, los niños infectados, los niños que están con problemas respiratorios, hay un consumo mucho mayor por todo la misma dificultad que hace que tengan polimnea, que no se oxigenen bien. En la hipotermia es muy importante que nosotros lo primero que le tomemos al recién nacido después de los 5 minutos sea la temperatura, porque cuando hay hipotermia ellos consumen toda la glucosa para tratar de producir energía y mantenerse en termorregulación. Cuando hay policitemia eso ya es muy conocido porque el exceso de eritrocitos nos consume la glucosa en los niños que tienen hidropesía fetal y todos los problemas que hay de la línea media y gastrointestinales en los cuales hay un retraso en iniciar la vía oral. Importantísimo, doctores. Cualquier recién nacido prematuro, no importa el peso que tenga, y cualquier recién nacido menor de 2,500 requiere al nacimiento control metabólico. El prematuro puede tener un peso mayor de 2,500, pero en el último trimestre que no completó, no tiene toda la reserva de glucosa y es de riesgo. Y todo recién nacido menor de 2,5 kilos no tiene el peso suficiente y la grasa y toda la reserva de glucosa para que nos sepan, digamos nosotros, que no tiene riesgo. Todos los niños que están en las percentilas inadecuadas, que es menor de la 10 o mayor de la 90, los gemelos que son discordantes con diferencia mayor de 20-25%, y hay otras causas que nosotros debemos de evitar. La iatrogénica, importante. Cuando ustedes canalicen a un neonato, tienen que tener antes la bomba preparada para los mililitros de solución glucosada que le corresponden, porque a veces los canalizamos, hacemos todo el ritual de la fijación y está la glucosa cayéndole en bolo. Eso hace que tenga cierto grado de hiperinsulinismo y después hace hipoglicemia rebote. Entonces nosotros tenemos que evitar esto y tan pronto como está la vena permeable, decir a enfermería que meta la solución a la bomba para darle el aporte que requiere de acuerdo al peso y después hacemos la fijación. El hiperinsulinismo, que a veces es transitorio, perdón, como en el hijo de madre diabética, los errores innatos del metabolismo, que estos hacen más bien la hipoglucemia persistente y los defectos cardíacos congénitos. Los gemelos discordantes. En el recién nacido hipertrófico macrosómico hay mucho riesgo porque él fue alimentado por una placenta grande que es proporcional a su peso. Sin embargo, él tiene una lipólisis mucho más rápida al nacimiento, tal vez en relación con la grasa corporal que es mayor. Entonces, en ellos, el rango de glucosa que requieren es un poco más alto porque está en proporción al tamaño cerebral. Y se ha visto en estos niños que tienen niveles de glucosa más altos que las de un niño con peso normal y más bajos de un hijo de madre diabética. Sin embargo, su producción de glucosa muchas veces no es suficiente en proporción para el peso, que va directamente con el peso cerebral. Entonces, todos los niños de peso alto, mayor de la percentila 90, tenemos que también monitorizarlos. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Tenemos siempre la controversia. La tira reactiva, el hemoglucotest o la glucosa central. Generalmente utilizamos el famoso dextrostix porque es el más económico y porque es el más rápido. La glucosa pueden tardar en la glucosa central en darnos el resultado más de media hora y no nos podemos esperar. Y es confiable si la procesan 15 minutos, media hora, si no la tienen que centrifugar para quitar los eritrocitos y que no consuman la glucosa y nos dé después una falsa hipoglucemia. Entonces, ahí tenemos que tener en la balanza de acuerdo a nuestros requerimientos en el hospital que tenemos. Pero si tenemos las tiras reactivas, tenemos que tener la seguridad de que tengamos glucómetros confiables para recién nacido, no para adulto, que tengan el código de las tiras reactivas igual al del glucómetro, que tenga batería suficiente, no tocar las tiras reactivas porque con nuestras manos podemos variar el resultado. Entonces, que si vamos a usar el glucómetro como lo hacemos generalmente de primera índole, que tenga la mayor confiabilidad, porque aún la diferencia que puede haber entre una glucosa central y una tira reactiva puede ser hasta de 10 a 15% de diferencia.
Hay algo que también empieza a difundirse, la monitorización intersticial continua de la glucosa, que son con unos transductores en la piel, que cada 5 minutos nos van a estar dando un valor de glucosa. El problema que tienen es que cada 12 horas se tienen que calibrar. Esto lo hacían con la finalidad de no tener que estar haciéndole punciones al neonato, pero aquí como se tienen que calibrar cada 12 horas hay que hacerlo, y en este intervienen muchos factores para modificar el resultado, como es el neonato que tenga hiperbilirrubinemia, el valor del hematocrito. Entonces, todavía no se ha afinado como tal para el recién nacido, pero parece que puede ser algo promisorio. Y muy importante, pesar al recién nacido, porque el peso es el que vamos a tomar en cuenta para cómo vamos a corregir la hipoglucemia. Entonces, tenemos que tener en la balanza si la obtención rápida es la que nos va a dar un valor que podamos hacer que el tratamiento sea rápido, que eso quiere decir que es oportuno, o que lo mandamos al laboratorio y nos podamos tardar un poco más. Pero las recomendaciones de las guías es que siempre que tengamos un valor bajo, podemos actuar con la tira reactiva, pero tenemos que tomar una glucosa central porque es la que define realmente el valor que es el que está teniendo el recién nacido. Importante también, nosotros ya conocemos que tenemos muchos síntomas de hipoglucemia. Sin embargo, hay dos tipos. Uno que es activación del sistema nervioso simpático en síntomas que son los neurogénicos, y los otros que son directamente que ya está habiendo repercusión sobre el sistema nervioso central. Los primeros que son de activación del sistema nervioso simpático incluyen temblores, mioclonías, diaforesis, inestabilidad térmica, cambios de coloración, que pueden ser cianosis o palidez, irritabilidad, traducción a nivel de problema respiratorio y también taquicardia. Y los otros que son los más preocupantes son los neuroglucopénicos, porque son por el aporte inadecuado de glucosa que ya hay datos de disfunción cerebral. Y en estos vemos hipotonía, somnolencia, succión débil, rechazo a la vía oral, estupor, apneas, ya las convulsiones y el llanto, ese grito agudo que no es un llanto normal. Entonces vean cómo sí es importante que nosotros sepamos qué tan grave son los síntomas, si son neurogénicos o neuroglucopénicos. El diagnóstico diferencial se debe de hacer con muchas entidades que pueden tener los mismos síntomas de hipoglucemia, como son sepsis, síndrome de abstinencia neonatal, que desafortunadamente cada vez es más frecuente, errores innatos del metabolismo, hiponatremia, la encefalopatía hipóxico-isquémica y la neuroglucopenia, que puede ser secundaria a otros factores. ¿Qué son las recomendaciones para prevenir justamente esta hipoglucemia neonatal transitoria en los primeros días de vida? El inicio temprano del seno materno, eso no se nos debe de olvidar. Inicio al nacimiento, que es en los primeros 2 minutos de vida. La temperatura corporal importante, que tengan eutermia para evitar que consuman más glucosa, y si hay ya datos de que tiene hipoglucemia, el tratamiento inmediato, buscar la etiología y determinar los factores de riesgo, porque esos me van a orientar a saber qué tan agresivo voy a requerir tal vez el tratamiento y cuánto también se van a prolongar los días del tratamiento. Generalmente, en las indicaciones que damos en el niño que está con vía oral y que no tiene síntomas es un dextrosix postprandial y 3 preprandiales. Y eso abarca nada más las primeras 12 horas de vida. Pero es a veces por la carga de trabajo y por los pocos recursos que se tienen. Lo ideal es en cualquier niño con riesgo de hipoglucemia monitorizar lo mínimo durante las primeras 24 horas. Eso prolongaría la monitorización y los costos, pero bueno, está de por medio el cerebro del recién nacido. Y en casos extremos que tengan mucho riesgo, que la mamá no tenga suficiente producción de leche y sabemos que tiene dextrosis limítrofes o incluso bajos mayores de 32, está entre 32 y 47 sin síntomas, a veces sí debemos de considerar seriamente el complementar con la fórmula.
Por eso, para evitar llegar a esos extremos, es la importancia de iniciar de manera temprana el seno materno. Tratar de evitar que tengan consumo energético ellos. El recién nacido hijo de madre diabética, a veces es muy difícil canalizarlo. En ellos está justificado, más si tiene síntomas, poner un catéter venoso bajo, aunque que es como una urgencia en la reanimación, 4 centímetros, para corregir de inmediatamente los síntomas, para pasar el bolo de glucosa, que sí está indicado, que todavía se utiliza y está ya en muchas escuelas, y el doctor Volpe lo apoya porque dice, ¿por qué importancia tiene ese bolo de glucosa de 2 mililitros por kilo de solución glucosada al 10? Porque es lo rápido para proteger el sistema nervioso central. No debemos de pasarlo en menos de 5 minutos, sugieren de 5 a 15 minutos, y después dejar un aporte de 6 miligramos kilo minuto. Pero ahí es por eso el bolo, porque es la concentración rápida que protege el sistema nervioso central. Si al niño sintomático o que tenga valores de glucosa muy bajos, empezamos nada más con la infusión, nos tardamos más tiempo en proteger el cerebro. Volvemos a que los niveles más bajos se presentan entre las primeras 2 horas. Por eso, esa escuela vieja de que se tomaba al nacimiento un valor de dextrostix, ya no, porque ahí estamos primero monitorizando la glucosa de la mamá. Y si lo tomamos antes de tiempo, podemos estar en el periodo de descenso fisiológico y hacer un sobrediagnóstico. Entonces, generalmente a las 2 horas de vida es cuando lo tomamos. Y en el recién nacido de riesgo, que es de término, pero que puede permanecer con la mamá, se le da la alimentación, y aunque se vaya a alojamiento conjunto, le tomamos nosotros también la monitorización. Cuando nosotros les damos de comer al niño de riesgo, el primer valor que hacemos es el postprandial, que ahí, como es el descenso fisiológico, es el único momento que toleramos hasta 36. Es después de 1 hora. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar tiempo a que se absorba y se metabolice. Sin embargo, en la unidad tocoquirúrgica que canalizamos al niño de riesgo, la primera monitorización es en la primera media hora de vida. Es el único momento real que se toma la primera media hora, salvo que el niño tenga hipoglucemia y estemos haciendo incrementos. ¿Por qué a la media hora? Porque ya está canalizado y vamos a medir las reservas que tiene en ayuno. Diferente a cuando al niño le iniciamos solución especial para prematuros, preparenterales o una nutrición parenteral, que es después de 1 hora. Pero es que ese niño ya estaba canalizado y lo que estamos viendo es la adaptación al nuevo valor de glucosa que estamos o incrementando o en descenso si ya vamos en destete de soluciones. Pero que al que canalizamos de riesgo en la unidad tocoquirúrgica, que es la primera canalización, es en la primera media hora. La meta del tratamiento es justamente evitar o prevenir el daño neurológico. Sin embargo, todavía no hay evidencia de los resultados de los tratamientos porque no se ha hecho seguimiento completo de los pacientes, que debería de ser hasta la edad escolar, hasta que tengamos ya la traducción directa de el rendimiento en la escuela con equivalente a un coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Monitorizar al niño de riesgo, que ya quedamos todos los del listado, todos los prematuros y todos los menores de 2,500, aunque sean de término. Decidir de acuerdo a cada caso si podemos darle de comer o lo vamos a canalizar, y reducir el gasto calórico con buena temperatura, con evitar que tenga llanto innecesario. En algunos lugares, bueno, a veces todavía, aunque ya están proscritos los chupones, pues hacerle así como alimentadores, ¿no? Para evitar el gasto calórico. A veces se hacen medidas heroicas. Y algo que yo apoyo mucho, comentó el doctor Lara, que soy instructora de ACORN, es el programa tan estructurado que tienen los canadienses, que es el cuidado agudo del recién nacido de riesgo, que yo recomiendo. La escuela la empezó el Infantil de México, que dan cursos de manera frecuente, y yo recomiendo que todos los que vemos recién nacidos deberíamos de tomar este curso, porque es la manera estructurada como nosotros organizamos el pensamiento para la atención del recién nacido,
en las etapas más importantes como lo respiratorio, cardiovascular, neurológico, condiciones quirúrgicas, líquidos y glucosa, termorregulación e infección. Y aquí vemos todo el cuidado que tienen para el manejo de la glucosa y justamente los valores que ellos manejan, que comenté, de la escuela canadiense, que es no menor de 47 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas. Entonces, nosotros vemos si el niño tiene riesgo o tiene sintomatología. Si es persistente o tiene síntomas, tenemos que tener un acceso venoso central. Cuando ya canalizamos, ya el valor de glucosa que tenemos que tener es mayor, porque ya estamos dando un aporte directo a vía central. Lo ideal es que sea mayor de 60 miligramos por decilitro, diferente al que está comiendo. Y si no logramos corregir, aumentamos la glucosa de 2 en 2 hasta tener un valor normal. La mayoría de las escuelas nos comentan que el valor máximo es de 12 miligramos kilo minuto. Algunos autores, los menos, llegan hasta 16. Generalmente cuando tenemos 12 y no corregimos y sabemos que todavía estamos dentro del periodo que es la transitoria de los primeros 2-3 días, ahí lo que nos vamos de urgencia es a manejar esteroide, a manejar la hidrocortisona, ¿no? Pero eso es como medida de urgencia, porque generalmente cuando no se corrige ya con ese aporte de glucosa, es importante ya consultar al endocrinólogo. Entonces ahí valoramos hidrocortisona a 5 miligramos por kilo por día en 2 a 3 dosis, ya sea IV o vía oral, y tratar de que no sea este manejo por más de 2 días por las consecuencias, las secuelas que puede tener también el manejo de esteroides. Y tenemos 2 diagramas de tratamiento, que es de la escuela canadiense, por eso puse el Acorn como algo muy importante, que nos orienta muy bien. Y pongo primero el diagrama del Acorn de hace varios años, pero que nosotros muchas veces lo tenemos que adaptar porque en México no tenemos el gel de glucosa, que no es tan caro, se tienen muy pocos lugares a nivel privado, no sé si a nivel público los tengan, y que deberíamos de tenerlo, estamos promoviendo nosotros en el INPER para importarlo, porque es una manera de evitar que el niño se canalice y que podamos corregir más rápidamente la glucosa. Pero vamos a nuestra realidad de que no tenemos el gel, ¿no? Entonces, tenemos un neonato que tiene una glucosa menor de 47 miligramos por decilitro, bueno, una tira reactiva, que tiene el riesgo, por eso lo monitorizamos, y que a lo mejor no sabemos si puede comer o no. Empezamos nuestra secuencia de líquidos y glucosa de Acorn, y era lo que ya les había presentado, no sabemos si tomamos la tira reactiva o mandamos la glucosa, lo tenemos que pesar. Y en el neonato que tiene síntomas, ese ya viene directamente con un bolo de glucosa de la secuencia neurológica de 2 mililitros por kilo. Y después de un bolo de glucosa es muy importante que nosotros tengamos que dar un aporte de glucosa. Algunos autores dicen de 5 a 8, generalmente es de 6. ¿Por qué? Porque el niño tiene problema de aporte bajo, pero no tiene problema del páncreas. Entonces, después del bolo de glucosa, que es el equivalente a 200 miligramos por kilo, va a secretar insulina. Y si nosotros no le dejamos después del bolo un aporte mínimo de 6 miligramos por kilo, va a ser hipoglucemia rebote. Entonces, después del bolo, lo ideal es dejar 6. De manera rápida en la unidad tocoquirúrgica, ¿cómo lo podemos hacer? Con el glucosado al 10%, nosotros manejamos 4 mililitros por kilo por hora. Eso le va a dar líquidos a 96 mililitros kilo día, no nos pasamos de 100, y le va a dar justo el aporte de glucosa de más o menos 6.2 miligramos por kilo. Entonces, ahí tenemos nosotros con el glucosado al 10%, manera de manejar la hipoglucemia. ¿Qué pasa si el niño no tiene síntomas? Aquí manejamos al que tiene síntomas. Y después del bolo y del inicio de la glucosa 6 miligramos kilo minuto, en media hora, nosotros vamos a tomar nuestra tira para ver cómo está. Y si no mejora, seguimos aumentando de 2 en 2. Y hay muchos que dicen, es que no hay que picarlo a cada rato. No, cuando el niño tiene hipoglucemia por el daño neurológico que puede tener, después de cada cambio, de cada ascenso de la glucosa,
nosotros tenemos que tomar cada 30 o 45 minutos un control para ver cómo está respondiendo al manejo. ¿Qué pasa si el niño no tiene síntomas y no puede alimentarse? Tenemos acá el que no puede alimentarse. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a canalizar con glucosado al 10%, pero con un valor menor, porque no le pasamos bolo, a 3 mililitros por kilo por hora, que me da un equivalente más o menos a 72 mililitros por kilo y una glucosa de 5 miligramos kilo minuto. Estamos cubriendo requerimientos, ¿ok? Y también a este niño después de media hora le tomamos el valor de la glucosa. Es el que yo les comentaba que se canalizó por primera vez en la unidad tocoquirúrgica. ¿Qué pasa? Este era el niño que no se podía alimentar y que lo tuvimos que canalizar. Tenemos el otro rango, el niño que sí se puede alimentar. Sin embargo, si tenemos un valor menor de 32, que ya les había comentado, que ya pone en riesgo el cerebro, si no tiene síntomas, que sería este caso el de los síntomas, lo canalizo igual que a este, con 3 mililitros por kilo de glucosado al 10 por hora, para darle 72 mililitros por kilo por día y como 5 miligramos kilo minuto. Porque aunque no tenga síntomas, con vía oral no voy a proteger el cerebro. ¿Qué pasa el neonato que puede alimentarse y tiene un valor entre 32 y 46? Le voy a incrementar el aporte de la vía oral en frecuencia. Más o menos le puedo dar 8 mililitros por kilo cada 2 horas. Es un poquito menor a la capacidad gástrica, pero le estoy dando de manera más continua y veo después de 1 hora, porque a este niño le estoy dando vía oral, le tengo que dar más tiempo a que se absorba, si está corrigiendo. Si no corrige, entonces ya va para la ruta de que tal vez ya lo tengo que canalizar. Ojo, hay niños que sí corrigen, pero ese volumen de comer cada 2 horas no lo toleran, empiezan a distenderse, a vomitar, lo tengo que canalizar para corregirle la hipoglucemia. ¿Qué pasa si tengo un niño que sí se puede alimentar y no tiene hipoglucemia, pero tiene factor de riesgo? Lo tengo que alimentar a libre demanda con la mamá y le tomo su control, aunque esté en alojamiento conjunto. Ya sabemos que la mayoría de las veces es hasta las 12 horas, lo ideal es cada 24 horas y tenemos que promover que sea las primeras 24 horas. Y en todos los niños tenemos que ver la historia clínica, factores de riesgo, incrementar de 2 en 2 si es necesario, y en la que es persistente, solicitar consulta con el endocrinólogo. Y tenemos que ya existe el gel de glucosa. Vean cómo proporciona el mismo equivalente del bolo de glucosa de 2 mililitros por kilo de glucosado al 10, que equivale a 200 miligramos por kilo. Es dextrosa al 40%, la dosis es 0.5 mililitros por kilo. Y ojo, solo se le debe de administrar al niño que tiene hipoglucemia, no se maneja de manera profiláctica. Se puede iniciar desde la primera hora después del nacimiento. Se pone en la mucosa del carrillo dando masaje para que se absorba rápidamente y va directamente a vía central. Se puede usar en los hijos de madre diabética e incluso se puede manejar de urgencia en el niño sintomático, en lo que logramos tener una vía central, ya sea periférica o a través de la vena umbilical, pero no como profiláctico. Y aquí tenemos como ya en la nueva versión de el ACORN de los canadienses, que es la última, es la segunda edición del 2021, tenemos nosotros que ya el diagrama se modificó completamente porque ya tenemos el gel de glucosa, ¿no? Calculamos los requerimientos, entonces si el niño está sintomático, ya sabemos que le damos el bolo de 2 mililitros por kilo, que equivale a 200 miligramos por kilo, 2 mililitros de glucosado al 10, y después de eso, que el bolo es de 5 a 15 minutos, le dejamos la glucosa a 6 miligramos kilo minuto, que para tomarle media hora después el valor de glucosa. ¿Qué pasa si tenemos al niño que sí se puede alimentar? Entonces empezamos en las primeras 2 horas de vida la alimentación. Si la glucosa es mayor de 47, bueno, se da el seno materno a libre demanda y se sigue monitorizando, ¿no?
¿Qué pasa si el niño tiene un valor menor de 47? Le damos a 0.5 mililitros por kilo el gel de glucosa al 40% y podemos darle seno materno, pero le ayudamos tal vez con 5 mililitros por kilo de fórmula o de leche humana pasteurizada. Y ahí es diferente al niño del diagrama anterior, que después de comer le monitorizábamos a la hora. Aquí es a la media hora, como si lo hubiéramos canalizado, aunque haya sido a vía oral. ¿Por qué? Porque habíamos quedado que el gel de glucosa equivale a un bolo de glucosa. Vean cómo vamos modificando todo. ¿Qué pasa si el niño tolera y tiene valores mayores de 32? Seguimos viendo si tiene mayores de 47 y lo monitorizo hasta que tenga cada 3 a 6 horas 2 valores normales, que lo ideal es que sean mayores de 60 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si yo tengo, y vean cómo sigue siendo importante, 1.8 de miliosmoles equivale a los 32? Si no es mayor de 32, que es el valor que protege el cerebro, igual se canaliza, pero acá lo puedo canalizar con glucosa a 3 mililitros por kilo, ¿no? ¿Qué pasa si el niño sí tolera la vía oral y no tengo un valor que llegue a 47? También le doy el gel de glucosa a 0.5 mililitros por kilo y le doy seno materno, le puedo complementar a 5 mililitros por kilo y en media hora le tomo el control, porque le di gel de glucosa y si lo ideal es que tenga después de esto más de 47, lo sigo monitorizando. Si son niños que se fueron a esta vía, que no corrigieron, tengo que hacer todo mi estudio, calcular pérdidas, balance hídrico, porque estos niños tengo que ver cómo están sodio, potasio, porque a veces los puedo diluir, y si no corrigen, ya se considera persistente y entonces veo que tenga la interconsulta con el endocrinólogo. Monitorización importante, valorar historia clínica y el examen físico para ver que tenga datos de la causa de la hipoglucemia, como pueden ser micropene, una cardiopatía, defectos de la línea media. Calcular el requerimiento de acuerdo al peso, tener toda la monitorización de electrolitos y más si el niño está canalizado por más de 12 a 24 horas para tener un balance confiable, hacer estudios para diagnóstico. En el caso de que se sospeche que sea persistente, bueno, ahí sí ya son estudios ya más dirigidos, ¿no? De hormonas y consideramos la interconsulta. Tenemos que tener un balance en el cual yo debo de tener ingresos contra egresos para no sobrecargar al neonato o no deshidratarlo, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que les digo? Que ven que no hay consistencia, por eso no pude hacer la típica tabla en que en todas las escuelas se maneja el mismo rango y en la población tal se comporta de esta manera, porque hay mucha disparidad, lo vimos en la primera tabla. Límites de normalidad, miles de controversias. Si tomo la tira reactiva o la glucosa central, para cada lugar, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿En cuánto tiempo debo monitorizar? Ya quedamos que mínimo 24 horas. ¿En quién sí puedo empezar la vía oral o en quién no? Si le doy seno materno o le doy fórmula. La controversia del bolo en paciente sintomático o en el que tiene valores menores de 25 miligramos por decilitro o nada más en el sintomático. Y cuánto tiempo después de que yo tenga un valor normal en el niño que tuve que canalizar, inicio el destete de soluciones. Pues no es tan mágico de que el niño tenga, después de 3 horas de canalizado, un valor normal y yo ya le vaya a quitar las soluciones. Es de 9 a 12 horas. Puede comer sin que rebase yo los 100 mililitros por kilo por día, pero ya sé que tengo valores de IB más o menos como de 70, le puedo dar seno materno, con ese no hay problema, el calostro tiene buena concentración y no lo voy a sobrecargar, pero cuando no puede darle la mamá, ahí le tendría yo que complementar con 30 para que no me rebase los 100 mililitros por kilo del primer día, pero no le puedo retirar las soluciones antes de las 9 a 12 horas, porque es el tiempo en que el niño va a tener ya las hormonas contrarreguladoras y los mecanismos de glucogenólisis y gluconeogénesis ya
estandarizados para poder él mismo producir su propia glucosa. En las guías de monitoreo que hay del ACORN del 2021, pueden ser alimentados, pero con riesgo, puede ser controlada hasta obtener los valores, cuánto tiempo, ellos reafirman que sean 24 horas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a destetar soluciones? Controlo la glucosa preprandial. Yo tengo un niño que ya tiene 9, 12 horas de extrosis normales y lo ideal es que antes de iniciar el destete tenga un valor de glicemia central normal y esté en condiciones de comer a capacidad gástrica. Entonces, ¿qué hago? Le tomo un valor como si fuera el preprandial. Le doy de comer, pero no le bajo la glucosa tan pronto como come, sino 1 hora después de que come para darle el tiempo que ya habíamos dicho en que se absorba y se metabolice. Porque si no, si acaba de comer y en ese momento yo digo, le bajan las soluciones, puedo estar en un periodo de 1 hora con hipoglucemia sin síntomas y no me di cuenta y aumento el riesgo para el neonato. Entonces, si empiezo el destete de soluciones, en la indicación pongo y bajar a tanto 1 hora después de que come el neonato. Generalmente, ¿cómo es ese descenso? Muchos dicen, es que le doy de comer, le bajo a la mitad y luego se las retira. Ese es para un niño que tal vez estuvo con taquipnea y que no tenía hipoglucemia. Ese le podemos quitar así de rápido. Para un niño que se canalizó por hipoglucemia, no. Porque además a ese niño yo le doy un aporte de glucosa más alto de lo habitual y también lo llevo a cierto grado de hiperinsulinismo. Si se los quito de golpe puede hacer hipoglucemia rebote. Le tengo que ir destetando poco a poco para que bajen los niveles de insulina. Entonces le tomo mi primer preprandial normal, le doy de comer y 1 hora después le puedo bajar de 1 miligramo kilo minuto máximo. Continúa con esas soluciones, le vuelvo a tomar a las siguientes 3 horas un preprandial. Si sigue siendo generoso, arriba de 60, le doy de comer y le bajo 1 otra vez. Y así me voy. Esa es una manera muy práctica. Pero poner en la indicación que el aporte de glucosa se lo bajen hasta 1 hora después de que haya comido. ¿Ok? Entonces, después de que yo disminuya y ya tenga la glucosa, por ejemplo, si ya la tengo en 3 y se infiltra, bueno, eso es lo mismo que le estoy dando vía oral. Ya no lo vuelvo a canalizar. Pero ya sea que se infiltró y estaba en 3 o que ya logré yo llegar al destete de glucosa total, lo tengo que seguir monitorizando con pura vía oral hasta tener 2 o 3 valores que sigan siendo de 60 miligramos por decilitro. Y hay una guía de destete de glucosa que es un poco más elaborada, la que podemos tener nosotros de manera práctica en el niño que come a capacidad gástrica, es como yo les comentaba, de 1 en 1, con 1 hora después del destete y teniendo todos los valores de preprandiales. Esta es una manera, acá ponemos que de unas guías muy importantes que hay, están actualizadas al 2022, después de 9 a 12 horas de valor normal, ideal, corroborado con una glucosa central, veo, si el niño tiene un valor mayor de 90 miligramos por decilitro, disminuyo 1.6, de 1.6. Si tiene de 70 a 90, disminuyo 1.2 miligramos kilo minuto de glucosa. Si tiene un valor de 60 a 70, ya va siendo menos, porque el valor también va siendo menos de glucosa, 0.8. Si está entre 50 a 60, bajo 0.4. Vean cómo va siendo menor. Y estas guías yo también se las sugiero sobre todo al niño que tuvo hiperinsulinismo, que tuvo muchos días y que de repente se nos va a un valor alto. Entonces, que estuvo canalizado muchos días, me voy más despacio. Estos son los valores de niños que no tienen problema, que la glucosa no bajó después de haber tenido el tratamiento. Tengo mi segundo grupo, que son en los niños que cuando quise hacer el destete empezó a bajar. Si yo tengo un niño que está entre 40 a 50 rayando, con un valor previo que era mayor de 50, no modifico y lo vuelvo a monitorizar. Solo si persiste menor de 50, como es este caso, entonces tengo que incrementar la glucosa. Como este es la primera vez que tiene un valor entre 40 a 50, pero el previo todavía era mayor de 50, lo vigilo, no le aumento para no
aumentar el riesgo de hiperinsulinismo. Y si veo que no se corrige, como sería, por ejemplo, que está entre 40 a 50, pero el valor previo era menor de 50, ahí ya no le voy a quitar las soluciones tan rápidamente, incremento 0.4 y monitorizo, como les había comentado, de 30 a 45 minutos. ¿Qué pasa si yo tengo un valor ya menor de 40? Obviamente que a este niño ya no le puedo en ese momento quitar soluciones e incremento la glucosa 0.8 y monitorizo en 30 a 45 minutos. ¿Se dan cuenta cómo en este grupo no aumento la glucosa de 2 en 2, como en el manejo agudo del niño que tiene hipoglucemia grave o que tiene síntomas? ¿Por qué? Porque este niño ya tuvo valores normales, porque ya está en otro periodo de transición, a lo mejor se está acercando ya a las 48 horas porque también está comiendo. Con él me puedo ir un poco más despacio, porque con estos pasa que de repente me quiero ir, me asusto, está entre 40, menor de 40, no tiene síntomas, obviamente menor de 40, pero mayor de 36, y le quiero subir mucho y después me hace hiperglicemia. Igual pasa con el prematuro, que extremo, el que tiene retardo en el crecimiento, lo canalizo con glucosa 5, no me corrige, están valores bajos, le subo 2 y ya al subirle 2 miligramos de 5 a 7, veo que si yo tenía un valor de 25, ya subió a 35, 40, no está normal, pero subió bastante, subió más de 10, ya no le subo 2 más, tal vez nada más le subo 1, porque si no después es el niño que cuando le toman el control está arriba de 100 y lo ideal es que nosotros lo tengamos con valores máximos de 90 a 100. Ven cómo no es tan receta de cocina el manejo de la hipoglucemia, tiene bastantes variantes que son muy buenas para determinar las opciones de tratamiento de acuerdo al riesgo y a la respuesta al tratamiento mismo. Y no podía, aunque el tema haya sido hipoglucemia neonatal transitoria, no podía dejar de comentar la persistente. ¿Por qué? Porque a veces es el problema que tenemos nosotros de manera inmediata y tenemos que tener pues también herramientas para poder resolver en lo que llega el interconsultante. Las etiologías son hiperinsulinismo de muchas causas, el Beckwith-Wiedemann, la necidioblastosis, tumores del páncreas, el hijo de madre diabética que tiene hiperinsulinismo grave que no se corrige en las primeras horas. Ojo, el hijo de madre diabética y el niño macrosómico que no hizo hipoglicemia en las primeras 12 horas, es raro que las haga después. Defecto en la liberación de las hormonas contrarreguladoras, como es la del crecimiento, los corticosteroides, glucagón o las catecolaminas. Y los errores innatos del metabolismo, que sobre todo son en las enfermedades por depósito de glucógeno, que son los trastornos mitocondriales, defectos de la gluconeogénesis y muy frecuente en los defectos de la oxidación, sobre todo la oxidación beta de los ácidos grasos, que son los niños que se diagnostican como muerte súbita y que después se hace el estudio genético y fueron niños que murieron en una crisis de hipoglucemia porque tienen un defecto en la beta oxidación de los ácidos grasos. Y ahí tienen que estudiar a la familia porque el riesgo de recurrencia es muy alto. Consultamos al endocrinólogo pediatra. Si no llega, si no lo tenemos cerca, tenemos que empezar nosotros el manejo con la mira de que llegue pronto el interconsultante. Podemos empezar con glucagón, con una dosis inicial de 20 a 30 microgramos por kilo, que puede ser IM, subcutánea o IV. Si es IV, no la podemos pasar en menos de 1 minuto. Y puede haber en niños graves que están convulsionando, que no logramos corregirlos, llegar hasta niveles de 20 a 200 microgramos por kilo, 200 como dosis tope. La segunda opción es el diazóxido, que la dosis inicial es en miligramos, 5 a 15 miligramos, y el diazóxido tiende a retener líquidos, entonces estos niños los sobrecargamos, por lo tanto hay que manejarles también diurético, y en los que tienen falla cardíaca, como hay tendencia a retener líquidos con el tratamiento del diazóxido, antes de iniciarlo debemos de tomar un electrocardiograma para saber cómo están las condiciones y medir el riesgo, ¿no? Y la última opción, por todo lo que sabemos que hay de efectos secundarios, la hidrocortisona, aquí la manejan de 2 a 6, en 2 a 3 dosis vía oral o IV, y no más de 2 días por los efectos secundarios.
pero esto es algo que también los que manejamos neonatos tenemos que tener en cuenta, porque a veces tenemos ahí el problema y no tenemos al interconsultante, y bueno, a veces ni tenemos glucagón ni diazóxido, pero sí tenemos los glucocorticoides y saber que no se deben de usar más de 2 días, entonces tenemos 48 horas para tener las otras opciones de tratamiento. Importantísimo, la hipoglucemia sí puede causar daño neurológico a largo plazo en base a la gravedad y duración de esta. Por eso el tratamiento inmediato es importante. Por eso también ver si los síntomas son neuroglucopénicos, también saber que los asintomáticos también pueden tener daño neurológico y cuáles son las consecuencias que puede haber: retraso mental, crisis convulsivas que pueden no controlarse fácilmente, alteraciones visuales y las dificultades cognitivas. Y existe mucho conflicto en relación a la extensión del daño en el prematuro contra el detérmino, porque no se ha hecho mucho seguimiento a largo plazo, que sería la edad escolar, lo cual seguiría siendo un reto, y todos los investigadores comentan que deberíamos, los que manejamos recién nacidos, hacer un protocolo que llevara más hasta esa edad para saber realmente qué tenemos que modificar nosotros por el daño neurológico que puede haber. ¿Cómo es el daño neurológico por hipoglucemia? Por 4 mecanismos muy importantes. La activación de receptores neuronales de glutamato, que es el primer pasito antes del proceso de la apoptosis neuronal, de la muerte neuronal. El estrés oxidativo, que causa nada más y nada menos que daño en el DNA. Liberación neuronal de zinc, que induce a la disfunción mitocondrial profunda, que es también el paso previo a la muerte neuronal. Y la activación de la PARP1, que en condiciones normales protege, cuando es de manera exagerada, como en el caso de la hipoglucemia, causa daño mitocondrial, que precede también a la muerte neuronal. Entonces vemos cómo todos estos mecanismos de daño van directamente a la apoptosis y a la muerte de las neuronas. Y vemos aquí en unas resonancias niño con hipoglucemia grave, con crisis convulsivas. En los primeros 5 días de vida vemos daños en la corteza, y ya a los 5 meses vuelven a hacer estudios y vemos ya atrofia cortical y vemos ya colecciones líquidas. Entonces se corrobora con los estudios de resonancia que causa daño permanente. Entonces este es como un mensaje para no minimizar la glucosa y que cada vez nos estemos actualizando mucho más en todo lo que el manejo, tratar de que traigamos el gel de glucosa a México. Todos estos artículos que son de últimas revisiones los vamos a dar a la asociación para que en la página todos tengan acceso a ellos. Concluimos que la hipoglucemia neonatal es una entidad frecuente, muy frecuente, 5 a 15% de toda la población y hasta 40% en las diabéticas y 30% en el prematuro. Es relevante monitorizar oportunamente, eso es en las primeras 2 horas de vida, al recién nacido de riesgo para iniciar tratamiento oportuno en caso necesario. Y si no se le inicia tratamiento, de todas maneras se tiene que monitorizar, idealmente 24 horas. En los recién nacidos sintomáticos, iniciar el tratamiento IV de inmediato, el bolo de glucosa a 2 mililitros por kilo, por dosis de glucosado al 10 en 5 a 15 minutos, seguido de un aporte de glucosa de 6 miligramos kilogramo minuto. Y siempre se deben de monitorizar. El valor de 24 horas es en el niño que no tuvo problema y tiene valores de 60, pero en el que se tiene que monitorizar más días, lo hacemos hasta que no tenga mínimo 2 o 3 valores de glucosa de 60, estando ya con vía oral completa. Porque el que se queda canalizado, bueno, ese se va a la terapia y ahí va a seguir su monitorización. Y un valor anormal de glucosa por la tira reactiva nos obliga a tomar una glucosa central. Y he observado que cada vez lo hacemos menos. Y sí, si el niño se tuvo que canalizar antes de iniciar el destete de soluciones, tenemos que tener un valor de glucosa central normal. Aunque existe evidencia suficiente de que la hipoglucemia puede causar daño neurológico, lo controversial que vimos desde un principio es que la línea de demarcación entre los valores normales es aún
muy débil. Bueno, aquí con un grupo de mis residentes del INPER en el periodo de pandemia, y bueno, ni una pandemia ni una cubrebocas nos debe de quitar la sonrisa de, con todo el gusto, siempre, todos los días, atender recién nacidos. Y me quedo con este pensamiento de Gabriela Mistral, justo va para los niños con hipoglucemia, que debemos nosotros tratar y corregir rápidamente para evitar el daño neurológico. Muchas cosas pueden esperar, los niños no. Hoy sus huesos y sangre se están formando, sus sentidos se están desarrollando. A ellos no les podemos decir mañana, su nombre es hoy. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la excelente exposición, detalladísima, didáctica, puntual, bien, me pareció excelentemente bien enfocada, Martita, muchísimas gracias, padrísima. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Voy a empezar un poquito con las preguntas, Martita. Voy a preguntarte, por ejemplo, el niño, la glucosa en reposo, el cerebro consume gran parte de la glucosa, ¿no? ¿Qué hacer o cómo abordar, o nos podría recordar un poquito cómo abordar al niño con asfixia severa, por ejemplo? Claro, esos niños son los que tienen más riesgo. Cuando tenemos un niño asfixiado, además de tomarle la gasometría, todo lo que nos va a orientar para saber qué tipo, el examen clínico para saber si es encefalopatía moderada o grave, si tenemos las primeras 6 horas para meterlo a hipotermia, para evitar también la apoptosis. Es un niño que tenemos que canalizar y que mantenerle valores de glucosa, porque él en el periodo de asfixia se fue de la vía aeróbica a la anaeróbica, donde hay nada más tres moléculas de ATP, consumió toda su glucosa para proteger el cerebro, y es niño que puede tener hipoglucemia después. Hay que canalizarlo lo antes posible y en él tratar de mantener niveles de glucosa no menores de 60. Es un niño críticamente enfermo, como lo comentaba desde el principio. Sí, muchísimas gracias, Martita. Fíjate, tenemos un comentario aquí del doctor Ibarra. Daniel Ibarra dice, muy importante considerar que el miocardio neonatal depende de carbohidratos y el paso a dependencia de ácidos grasos ocurre después de las semanas, ¿no? Ellos están haciendo un protocolo a través de ultrasonido, ultrasonido cerebral. ¿Algo que quieras comentar al respecto? Sí, justamente, no, Dani, como siempre, un gusto sus intervenciones, que justamente es de los de riesgo que ponemos siempre, todas las cardiopatías, justamente por lo que acabas de comentar. Todos los niños con cardiopatías se tienen que monitorizar y mantenerlos también con niveles de glucosa, no en los límites, ¿no? Sino también en esos mismos valores de 60, por lo que él había comentado, lo que acaba de comentar justamente Dani. Sí, en el caso de haber alteraciones en la glucosa, variantes en la glucosa o, como a veces le digo, son oscilaciones. Oscilaciones, exacto, exacto, en la glucosa, en los niños manejados con nutrición parenteral. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Suspenderla, evidentemente, o esperarnos y hacer el destete a través de la nutrición parenteral, o irnos a las soluciones? Es muy buena pregunta, Gabo. Generalmente, justo por las proteínas y todo el aporte que tenemos Así con es. la NPT, a veces lo que sugerimos, o la misma solución especial para prematuros, que nos da nada más 4 miligramos por kilo con soluciones a 80, y si los llevamos al máximo, que son 100, ahí lo máximo que tenemos son 5 miligramos por kilo, y no le podemos dar más líquidos, pero necesita más glucosa. Entonces, tanto en los niños que tienen NPT o especial para prematuros, para evitar en lo posible retirarlas, lo que hacemos es disminuimos un poco el aporte de esas dos soluciones y le ponemos en Y mezcla de solución glucosada al 50% con agua, para que no le tengamos que quitar la NPT o la especial para prematuro, pero que llegamos al aporte de glucosa que necesitan ellos, sin sobrepasar los líquidos. Sí, ok, y evidentemente estar vigilando la curva de glucosa, ¿no? Claro, es lo que comentaba, que cada cambio que hagamos de glucosa, cada 30, 45 minutos hay que monitorizarla hasta tener valores normales. Y eso lleva también a otra cosa importante, que a veces ya tenemos un valor normal y queremos monitorizarlo hasta las 8 horas. No, en los que estuvieron de riesgo, que nos costó trabajo,
estabilizarlos. Después de un valor normal, yo siempre les sugiero tomar otro a la hora. Si está normal, después 2 valores consecutivos cada 2 horas y después cada 4 horas. Esos niños deben de monitorizarse cada 4 horas. Cada 4 horas, perfectamente. El doctor Hernández pregunta, el hijo de madre diabética, ¿cuándo iniciar la glucosa? ¿Con cuánto iniciar la glucosa kilo minuto? Es que en ellos depende los valores que tengan del dextrosig, ¿no? Generalmente muchos comentan que los niños de madre diabética a veces empezar de 5 a 8 es necesario, pero tenemos que saber si tiene síntomas, qué valor de glucosa tiene, pero generalmente si tiene síntomas le ponemos el bolo y empezamos a 6 miligramos. Si no tiene síntomas le empezamos mínimo a 5. Y lo que les comentaba hace rato, el hijo de madre diabética que no hizo hipoglucemia en las primeras 12 horas, no la va a hacer porque eso traduce que no tiene hiperinsulinismo, ¿no? Ok, sí, perfecto. A ver, una pregunta. Tenemos una incidencia entre el 5 y 15% de los nacimientos, ¿no? En la población En general. la población en general, ¿no? Por ejemplo, nace un niño, a mí me preocuparía en un momento dado que un bebito que estuviera asintomático cayera entre esos porcentajes. Tengo que valorar clínicamente el estado perinatal, cómo nació el bebé, las condiciones del nacimiento, todo esto lo tenemos que ver, ¿cierto? Muy buena pregunta porque hay algunos estudios ahorita que comentan y estamos seguros que el que no tiene riesgo no haga hipoglucemia. Exacto. Esa es una pregunta de unos últimos artículos. Exacto. Y ahí va la respuesta. Inicien seno materno inmediatamente. Sí, claro. O sea, el apego inmediato, ¿no? si hacemos eso Cubrir, y tenemos en el aire la moneda que no hay respuesta a eso todavía, bueno, eso va a disminuir la posibilidad de que tengan daño neurológico, ¿no? Y también pero sí hay cuestionamiento. Eso que pregunta que hiciste es magnífica. Hay cuestionamiento. Sí. Y la otra, también echar a andar los protocolos de hipotermia, ¿no? O sea, el manejo local con las conductas adecuadas de conservación de calor, ¿no? Digo, que sería otro, junto con esta parte que ahí por eso sugerimos siempre que después de el ABGAR a los 5 minutos ya podemos tomar la primera temperatura rectal para ver permeabilidad anal y como en los primeros 5 minutos a veces se pueden bradicardizar porque es una maniobra vagal, entonces a los primeros 5 minutos tomar la temperatura. Y en la primera hora de vida, todo recién nacido sano deberíamos de tener una temperatura cada 10 minutos. Y en el de riesgo menor de 32 semanas, que lo colocamos en la bolsa Ziploc de 1 galón, cada 5 minutos. Porque se nos van al enfriamiento y luego se nos van a la hipertermia. Y en muchos de los neonatos de término no nos damos cuenta y están hipotérmicos. Y no tenían riesgo, pero sí se los llevamos y hacen hipoglucemia por la hipotermia, ¿no? Entonces, esos son detallitos finos de la neonatología, ¿no? De todo integral, ¿no? Los neonatólogos, yo les digo a los residentes, somos pulpos, o sea, tenemos que estar con todo, ¿no? Sí, es cuando te dice el papá, oiga, ¿me puede ver? Claro que sí, pues cómo no, sí, lo vemos, por supuesto que le entendemos, al menos sí le entendemos, ¿no? Y lo escuchamos, ¿no? Mira, por ahí estaban preguntando si íbamos a hacer cursos de ICOR, yo creo que más adelantito programamos, ¿no? Claro, vamos a programar uno con todos nuestros amigos del infantil, que el grupo del infantil, Moni, todos ellos son los que han estado con el doctor Solimano haciendo la traducción a la versión en español de esta edición, no sabemos cuándo salga, Daniel, la doctora Dina, todos somos instructores y el doctor Héctor Macías del INP también es uno de los que están. Entonces, yo creo que sí, ya con la nueva edición que salió en el 2021, con que ya no tenemos la pandemia como riesgo alto, aunque nos tenemos que seguir cuidando, yo creo que sí ya es necesario que organicemos un ACORN. Y más con las posibilidades que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos teniendo ahí unos apoyos muy importantes. Te mandan a saludar, Martita, de aquí de México, por supuesto. Muchas felicitaciones. Felicitaciones de Bolivia, felicitaciones de Argentina. Estamos conectados a Centro y Sudamérica también. Entonces, pues bueno, a ellos agradecerles el que estén el día de hoy con nosotros, ¿no? Un honor que estén conectados. Sí, sí, sí.
para finalizar, estábamos prácticamente sobre los tiempos. Vamos a dar un anuncio importante más adelantito. ¿Algo más que quiera cerrar, Martita, a esta plática tan interesante? Que lo de la glucosa está evolucionando, que con lo que tenemos en las manos tenemos que saber el riesgo, actuar, no minimizar el seguimiento y saber que como esto está tan cambiante, tenemos que estar actualizados porque el manejo de glucosa va modificándose y tratar de que nuestras autoridades hacer que llegue a México el gel de glucosa, porque eso va a proteger el cerebro, porque es como un bolo, pero evitamos que no se tenga que canalizar y quitarlo del lado de la mamá. Entonces yo creo que ese es ahorita el punto más importante ahorita, es que nosotros, los que estamos manejando recién nacidos, luchemos por tener ya de manera rutinaria en todas las instituciones el gel de glucosa, lo más importante. Muchísimas gracias, Martita, por todo este aprendizaje que nos diste el día de hoy. Para nosotros, para el día a día, va a ser muy importante tenerlo a la mano. Agradecer muchísimo a la gente que está conectada, estuvo con nosotros. Y bueno, te quería comentar, aprovechando que estamos aquí reunidos, que han sido días muy difíciles, Martita. Fíjate que muy impactantes en el estado emocional de todos. Hemos estado a distancia, no hemos podido convivir como lo hacíamos antes. Y bueno, no sé si por favor ahí, Toño, nos pueda poner el anuncio para compartirlo con todos y por supuesto con la doctora Granados, que está aquí. Fíjense que queremos invitar a todos a estar, a todos los miembros activos al 2022. Vamos a hacer una cena de fin de año. Vamos a tener una plática en el Centro Asturiano de México, que está en Arquímedes 4. Esto va a ser de manera presencial, es para todos los miembros activos al 2022, de manera que queremos darle las gracias, y decirles que bienvenidos, tenemos ganas de abrazarnos, me encantaría verlos a todos ahí, y saludarlos, darle las gracias a todos por su asistencia. Estamos prácticamente a poco tiempo de concluir esta gestión y bueno, a nivel personal quisiera agradecer a la mesa directiva a todos que nos han apoyado, a ustedes profesores, Martita, a todos los profesores que han estado con nosotros, y ojalá nos puedan acompañar este día. Va a ser muy grato tenerlos con nosotros. Es una cena de fin de año para nuestros miembros activos que han estado al pendiente de la asociación y bueno, no sé si quisieras mandar un mensaje como expresidenta, Martita, a todos nuestros asociados. No, gracias, Gabo. Al contrario, decirles que nos tocó justo la transición después del primer año de la mesa directiva en que yo era presidenta, al segundo año, que fue todo virtual y que seguimos contando con todos ustedes que no fallaron, que seguimos activos con la academia, yo creo que más intenso que nunca, y te pasé a ti el relevo y te tocó también lidiar con esta parte, y que hemos perdido algunos compañeros, eso nos llena de tristeza, pero que los que seguimos acá y que estamos bien, los que han superado el COVID, es una alegría el poder ese día festejar la vida y darnos un abrazo que tanta falta nos hace y que fue algo superado, que nos dio muchas enseñanzas y que ese aprendizaje nos sirva para ser empáticos y para tratar cada vez de ser mejores personas, ¿no, Gabo? Sí, Te agradezco a ti como siempre el apoyo, toda tu calidad humana también, toda la labor de esta mesa directiva que también le tocó esta transición y a todos los socios que pues con ustedes es que está formada la asociación y que a pesar de la pandemia y de problemas económicos que se han tenido, estuvieron vigentes, siguieron conectándose, siguieron como activos y esto es lo que hace que sigamos siendo una asociación que estamos para ofrecerle lo mejor a todos los recién nacidos que nos toque manejar, ¿no? Entonces, un gusto verlos ese día. Qué grata sorpresa, qué excelente noticia. No, ahí no nada más los voy a abrazar con el corazón, como decía siempre, sino
con el alma y con el cuerpo también. Sí, sí, a mí me da mucho gusto, la verdad estoy muy emocionado y poderles ofrecer esto que hemos trabajado bastantito y bueno, decirles gracias, gracias de corazón. Gracias a ustedes, gracias a los asociados, gracias a los profesores que han estado con nosotros también y bueno, espero verlos ahí, espero verlos muy de corazón. Estoy muy emocionado, perdón, pero me está ganando la emoción. Muchas gracias por haber estado conectados. Nos vemos, primero Dios, el martes 13 a las 8 de la noche, ahí en Polanco. Serán bienvenidos todos. Un fuerte abrazo, por supuesto. Ahí brindaremos. Gracias, Gabo. Primero Un Dios. abrazote. Un abrazo. Bye. Bye.